Amados amigos, como siempre, un gusto estar con ustedes. El día de hoy, pues ya tenía desde antes de Semana Santa de no tener la oportunidad de hablar. Y la verdad es que he estado sujeto a muchísima gente que me ha estado preguntando y preguntando sobre qué es lo que se debe hacer, que qué está pasando, que qué podemos hacer, que por quién voy a votar. Y yo sinceramente, pues yo no voy a votar por nadie. No voy a participar en este proceso electoral, no creo en él. No creo que a través de las elecciones, en la forma que están planteadas, podamos llegar a tener una solución a la problemática del país. En concreto, las elecciones no son solución. El problema que tenemos nosotros en Guatemala es un problema integral. Es un problema que está haciendo pedazos nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es verlo como un problema integral. Y hoy quiero compartir con ustedes, aunque esto va a sonar tal vez como una lección o como una conferencia, pero yo sí quiero contarles porque he reflexionado para pensar qué es lo que nos está pasando y cómo siento yo nuestro problema. Nosotros en Guatemala tenemos profundamente un problema cultural. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a una cultura de corrupción, nos hemos acostumbrado a una cultura de drogas, nos hemos acostumbrado a una cultura de violación permanente del derecho y no cumplimiento de la ley, a una cultura de irrespeto a la persona humana, una cultura de egoísmo, una cultura de irrespeto a la vida, una cultura de irrespeto a la autoridad. Ya no reconocemos autoridad, nos parece que cualquier sistema de autoridad está malo. ¿Por qué? Porque se ha desacreditado, porque nadie respeta a nadie. Parece que hay grupos en el poder que se dedicaron a desprestigiar todo para poder ellos ejercer el poder como se les da la gana, para poderse haber aprovechado del poder. Y esto es lo malo en nuestro país. Nos hemos quedado prácticamente sin liderazgo. Solo basta ver esa papeleta de 24 candidatos. Eso quiere decir absolutamente que en Guatemala no hay liderazgo. Lo que hay es gente queriendo ser, buscando un puesto, pues. Y quieren nada más y nada menos que el puesto de presidente de la República. Tanta gente quiere eso que la siguiente elección van a haber 100. Y la otra elección va a haber 400. Y no hay un sistema de una selección democrática que nos permita poder llegar a que un líder sea el que conduzca al país, que un estadista sea el que conduzca al país. Se nos ha ido esto de la mano totalmente. No se cree en las instituciones y por eso es que hay mucha gente que dice que Guatemala es un estado fallido. Ahora digamos, miremos qué es lo que ha pasado. Yo preparé esta gráfica que en algún momento yo vi para darnos cuenta que nosotros lo que necesitamos en el país es realmente una revolución. Pero una revolución que significa un cambio profundo que nos lleve a cambiar esa estructura que nos ha llevado a tener la cultura que tenemos actualmente. Porque ¿cómo se genera una cultura? Lo primero que hay en una cultura es un pensamiento, una ideología. De ahí pasamos a una acción que es consecuente con lo que pensamos. Esa acción, cuando se vuelve sistemática, esa acción se convierte en un hábito. Y ese hábito forma el carácter de una población o de una persona. Hay poblaciones que son violentas, hay poblaciones que son degeneradas. ¿Por qué? Porque hay un hábito que ha formado un carácter. Y finalmente ese carácter es lo que se establece como una cultura. Y esa cultura es lo que fija el destino de una nación. Nosotros, desgraciadamente, hemos venido caminando a través de esas culturas de irrespeto, de irrespeto a la vida, todo lo que hemos dicho anteriormente. Y esto es lo que hay que cambiar.
porque esto es lo que los guatemaltecos sentimos, como que nuestro país se está agotando, como que no tenemos futuro. Entonces cualquiera cree que él puede darle futuro a la nación, y eso no es así. Para darle futuro a la nación se necesita tener pensamiento, alguien que venga con una ideología, diga qué es lo que necesita, cómo se va a interpretar la historia, qué es lo que se debe hacer. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de todos esos candidatos está dando alguna idea clara de hacia dónde quiere ir? Está transmitiendo un pensamiento que dé una orientación para el futuro del Estado. No hay. Algunos manejan algunas ideas, pero quiero decirles, es una pobreza impresionante la que tenemos. De esa cuenta nosotros, todo el pueblo se siente, ¿a dónde vamos a ir a parar? Yo hice el esfuerzo de empezar a producir alguna literatura que pudiera dar paso para que empezara una reflexión sobre lo que yo considero que es el cambio que en Guatemala se necesita. Nosotros necesitamos caminar hacia una refundación. Tenemos que salir de esta cultura de muerte, de violencia, de irrespeto a la ley, de corrupción. Tenemos que romper con esa cultura para entrar realmente a ver un panorama diferente, para entrar a ver algo diferente en el futuro de nuestra nación, en el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por eso en mi libro, El Desmadre tiene nombre, yo hice un análisis profundo de lo que es la conducta de los diferentes grupos de poder. Y yo llegué a la conclusión de que es el egoísmo y la agenda egoísta de cada uno de esos grupos las que nos han llevado a esa inseguridad, a esa falta de destino, a ese sentimiento de no saber hacia dónde vamos, y a que cualquiera crea que él puede dar la luz y puede él dar la directriz hacia dónde llegar a un Estado. Publiqué este libro sobre la refundación del Estado. ¿Qué quiere decir la refundación del Estado? No es única y exclusivamente cambiar el organismo ejecutivo, el legislativo, el judicial, no. Tenemos que ir a un cambio profundo de nuestro pensamiento. Tenemos que saber que somos un país multiétnico, que somos un país en donde la gente tiene derecho a vivir en paz, en donde los recursos que Dios nos ha dado lo vamos a poder utilizar en una forma racional y para todos los guatemaltecos por igual. Tenemos que romper esa mentalidad de que a mí me importa lo mío y el resto del mundo que se lo lleve el carajo. Y eso no es de izquierda o derecha, eso es de solidaridad humana. Eso es lo que nosotros debemos como nación esperar. Esa es la ilusión, ese es el pensamiento que debe privar dentro de los guatemaltecos. El bien común, el respeto, el darnos cuenta que un agro subdesarrollado, sin destino, con gente nómada, sin futuro, sin vivienda, sin bienestar, no puede garantizarnos la paz social. Necesitamos una reforma agraria. Nosotros necesitamos que nuestro pueblo empiece a ver con optimismo su futuro. Nosotros no podemos seguir presionando con la pobreza para que grandes contingentes de nuestro país tengan que emigrar a buscar soluciones. ¿A dónde? A los Estados Unidos. A buscar soluciones. ¿A dónde? A otros lugares donde puedan conseguir por lo menos plata para comer ellos y mandarle a sus familias. Nuestras soluciones a nuestra problemática deben estar en nuestro país. Y para eso nosotros necesitamos un pensamiento, un acuerdo nacional, algo que nos lleve a los guatemaltecos a trabajar con un destino. Y eso yo no lo veo. ¿Por qué? Porque estamos todos los guatemaltecos enfrentados por cosas cosméticas. Todos estos señores que han manejado el poder judicial ahora nos han impuesto una única agenda,
el que es ladrón, el que no es ladrón, el que es corrupto, el que es narcotraficante, el que es mercader de niños, el que es pedófilo, el que es corrupto, el que hace lavado de dinero. Total es que ya nos quedamos sin agenda. ¿Y la educación qué pasó? ¿Y la salud qué pasó? ¿Y qué pasó con el trabajo? ¿Y qué pasó con la economía del país? ¿Y qué pasó con la producción? ¿Y qué pasó con el desarrollo empresarial? ¿Y qué pasó con el cooperativismo? ¿Y qué pasó con el sindicalismo? No, nos hemos quedado sin sociedad. Bueno, ya ni hablemos de los partidos políticos, porque esos ni existen. En Guatemala no hay partidos políticos. Hay sociedades anónimas que son propiedad de una persona o de un grupo que los manejan, deciden qué van a hacer, etcétera, etcétera. Pero esa no es una nación. Eso no es realmente lo que los guatemaltecos debemos de pensar. Nosotros tenemos que entrar con un pensamiento positivo para generar acciones que lleguen ¿a qué? A crear hábitos diferentes, respeto a la vida, respeto a los derechos humanos, respeto a nuestros recursos humanos, hábitos que nos hagan producir, que nos hagan trabajar, pero con un sentido social, que formen un carácter diferente en el futuro de nuestra nación, para que tengamos una cultura de progreso, una cultura de bienestar, una cultura de respeto. Hacia ahí debemos caminar, y finalmente eso sí marcará un destino diferente para nuestro país. Si nosotros no hacemos eso, el destino de nuestro país está en manos de mediocres. Y después nos preguntamos, ¿pero a dónde vamos? Pero si es que, mire, aquí hay una persona y tenemos nosotros que saber que el progreso viene de arriba. Si nosotros, nuestras clases dirigenciales, no están imbuidos en un pensamiento de progreso, si nuestras clases dirigenciales, sean lo que sea, no están comprometidas con una visión de país, Guatemala no tiene destino. Eso no va a venir de abajo. No es el ignorante el que va a poderle dar sentido a nuestra nación. Es la gente estudiada, es la gente que tiene conciencia la que lo tiene que hacer. Pero ¿qué nos está sucediendo a nosotros? Que hemos caído en la mediocridad. Es la mediocridad la que ha gobernado el país. Y esa mediocridad nos tiene hundidos en donde nos tiene actualmente. Nosotros necesitamos pensar ya en Guatemala como Estado. Llegar a acuerdos. ¿Para qué? Para jalar para arriba y no empujar para abajo. Actualmente los que están aquí no están tendiendo la mano, sino que están con la pata pateando al que viene atrás. Pero así el país, ¿a dónde llega? A lo que tenemos actualmente. No tenemos instituciones. No tenemos partidos políticos. No podemos darle de comer a toda nuestra gente. No tenemos la capacidad de dar un empleo digno a toda nuestra sociedad. No tenemos capacidad de dar la educación que la Constitución ordena. No tenemos la capacidad de garantizar la salud y el bienestar de nuestro pueblo. Nuestros recursos se van en barcos hacia otras latitudes. Los recursos hídricos están siendo explotados por 2 o 3 personas, no están dando el servicio social que esos recursos se necesitan. Nuestra seguridad social es mediocre, se ha quedado a nivel de mediados del siglo pasado. Bueno, eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos que forzar un cambio de pensamiento para que tengamos los guatemaltecos una nueva actitud, para que los guatemaltecos tengamos un carácter para luchar por nuestro futuro, establecer una nueva cultura y entonces sí cambiarle el destino al país. Señores, las elecciones, seamos claros, no van a cambiar nada, porque no hay nadie, por lo menos de lo que yo he oído, tal vez con una o 2 excepciones, que en algún momento dicen algo lúcido. Pero todo lo demás está encajonado en una lucha estéril, en una pobreza intelectual, en una pobreza de conceptos que el país no lo aguanta más. Créanme sinceramente,
Nosotros lo quisimos hacer en el año 1993. Quisimos cambiar esa agenda que ya se estaba estableciendo por el narcotráfico y el crimen organizado. No pudimos. ¿Por qué? Porque las raíces de la corrupción no se identificaban tan bien como ahora. Y entonces fue una aventura, si ustedes quieren ver así, en la que me tocó hacer muy solo. Hoy, créanme sinceramente, el pueblo está consciente de qué está pasando en el país. Hoy sí hay apoyo para poder cambiar esas estructuras que actualmente nos tienen oprimidos. Y también yo, en 1993, dije lo que al país le iba a pasar y aconteció. Lo que estamos viviendo ahora, si ustedes ven mi discurso de mayo de 1993, es la radiografía de lo que hoy está pasando. Si ustedes leen mis libros, La Guayaba tiene dueño y El desmadre, ustedes lean y se van a dar cuenta que todo está dicho lo que está pasando aquí. No hay nada nuevo. El destino estaba para llegar aquí. ¿Pero por qué? Porque no podemos seguir estrangulando al país con mediocridad y egoísmo. El país hoy sí ya llegó a una crisis. O plantamos una revolución que realmente haga el cambio cultural, o vamos a llegar al estallido social. El estallido social que los guatemaltecos no queremos, pero que vamos a ser empujados a él por ese egoísmo, por esa insatisfacción y por esa negligencia e incapacidad de quienes nos gobiernan. Que el Señor los bendiga y espero que esta les haya servido por lo menos para una reflexión. Muchísimas gracias.